Saludos cordiales, mis amados amigos y hermanos del Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado. Siempre una bendición compartir con ustedes a través de esta plataforma y ya con el mallete en mano para comenzar los procesos de este día junto al sacerdote y licenciado Padre Carlos Pérez Toro, a quien también le doy saludos y bienvenida. Saludos, Padre. Saludo, mi queridísimo pastor. Saludo aquí a todos los que nos escuchan en este tribunal cristiano donde emitimos juicios, pero son juicios a base de nuestros valores y principios para poder entender mucho mejor la crisis en la que vive nuestra sociedad puertorriqueña, los Estados Unidos, el mundo, y poder hacer propuestas positivas para salir de estas crisis y de estos tranques de país. Qué bueno, me alegra tanto estar aquí. Saludos, vamos a discutir varios temas interesantes ya a poco tiempo del periodo de elecciones, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales, en el Twitter como @apostolricky, en el Twitter @apostolricky, también en el Facebook. Hay dos páginas en Facebook, la de Pastor Ricky Rosado o Ricky Rosado. Son maneras, ¿verdad?, de que podemos interactuar, y puede también entrar a la página de Tribunal Cristiano TV. Ahí va a poder ver todos los programas que tanto el padre y otros colaboradores hemos hecho en la página de Tribunal Cristiano TV en Facebook. Y también nos puede seguir a nosotros los viernes en la noche. Este viernes por la Serie Mundial no estuvimos, pero los viernes en la noche el sacerdote y este servidor y otros invitados estamos en WKQ 580 y también se retransmite los domingos en la mañana. Es probable que el domingo en la mañana esté escuchando el que grabamos la semana, que hicimos en vivo la semana pasada. Bueno, vamos a analizar varias cosas, vamos a tratar de hablar de las plataformas, de los partidos, pero brevemente queremos discutir los debates, el último debate a la carrera a la gobernación de los 6 candidatos aquí en Puerto Rico, y el debate también que fue el último que se dio en Estados Unidos por el presidente y el también conocido como vicepresidente, ¿verdad?, Joe Biden, y el presidente Donald Trump. Tenemos varias informaciones de nuestras fuentes allá en Washington y en diferentes lugares, pero antes de ir a eso, padre, yo no seguí bien la noticia, pero a lo mejor tú me enviaste algo en la mañana y me lo envió también a nuestro colaborador de allá en Washington, licenciado Alfonso Aguilar, que Estados Unidos, junto con, creo que con 18 naciones, se expresaron en relación al aborto. Sí, parece ser que distintas figuras de arraigo internacional y personas valoradas dentro de sus propios países, Estados Unidos, Inglaterra, países asiáticos, etcétera, han hecho una declaración donde piden a la ONU que clarifique que el aborto no es un derecho humano y no puede ser interpretado como una especie de derecho. Por ejemplo, en Puerto Rico se dice erróneamente que hay un derecho al aborto. No, hay un derecho a la intimidad que el Tribunal Supremo ha determinado que en las penumbras de las primeras 10 enmiendas, en unas penumbras que uno nunca sabe qué ellos quisieron decir, dice que ese derecho a la intimidad incluye también el derecho a poder abortar. Por lo tanto, no es un derecho al aborto, es el derecho a la intimidad, que incluye también la posibilidad que la mujer pueda determinar, y ser más específico, pueda determinar sobre su embarazo. Por lo tanto, ellos están pidiendo a nivel internacional que la ONU no esté repitiendo de que es un derecho humano, porque no puede haber un derecho en matar a un ser humano en el vientre materno. Es ¿Qué derecho humano más inhumano contra el nacitur? Claro. Así mismo es. Usted imagínese, pastor, la ONU, como muchas organizaciones internacionales, protegen animales en peligro de extinción. Protege, por ejemplo, las crías de estos animales, o protege los huevitos de algunos de estos animales, etcétera. Usted se puede imaginar, pastor, qué contradicción. Mientras se está protegiendo la vida silvestre y animal,
incluso las crías, los huevos que ponen los animales, no se utiliza el mismo criterio para proteger lo que es más importante en la humanidad, que es la vida humana. O sea, es una contradicción, un modo cultural de percibir la vida humana que tiene menos valor que la vida de un animal. Una vida humana en el vientre materno tiene menos valor que la vida, por decir así, de un animal. Una de las cosas, pastor, que el nuevo Código Civil que aprobó la legislatura actual, la mayoría PNP, es que han aprobado por primera vez en nuestra historia, se ha reconocido que el niño en el vientre materno es persona natural. Es la primera vez que se extiende al niño, se convierte al niño de ser un sujeto de ser, un objeto del derecho, como puede ser una silla, una casa, un televisor, un carro. Por primera vez el niño deja de ser objeto del derecho para convertirse sujeto del derecho, como es una persona anciana, como una persona casada, etcétera. Eso, sin duda, es una de las aportaciones revolucionarias del nuevo Código Civil, que se reconoce la condición de persona del niño en el vientre materno. Por lo tanto, yo creo que este pronunciamiento, unido a algo que hizo esta legislatura PNP, que en la reforma del código añadió esa nueva conciencia jurídica, que el niño en el vientre materno es persona humana. Y eso yo creo que cada vez más hay una batalla cultural que se está dando contemporáneamente. Fíjate, y hoy adquiera su dignidad. En estos días se comprometió el candidato Pierluisi para respetar esas leyes vigentes. O sea, que eso que usted está diciendo, que se legisló, pues va a ser respetado y considerado. Y está escrito, y eso es lo bueno que está escrito. Pero te pregunto, no te pregunto, añado, en esa misma línea, en esa corriente de cosas positivas que están pasando, el Senado, el comité que estaba viendo, el comité de nombramiento del Senado de Estados Unidos, refrendó positivamente en votación el nombramiento de la candidata al Senado, al Supremo de los Estados Unidos, Amy Barnett. Y ahora eso pasa al Pleno y será antes de las elecciones, ¿verdad? La semana que viene. Sí, el lunes. Mañana sábado empiezan los debates, sí, ¿verdad? Las expresiones, y se terminan el domingo. Ese es el calendario que el portavoz de la mayoría republicana dijo que se iba a seguir. Mañana comienzan los debates, ¿verdad? Las personas empiezan a hablar sobre el nombramiento y termina el domingo. Y el lunes se va a votar. Ok, pero si terminan de hablar. Si terminan de hablar, si no hay un lo que llaman filibuster, que el filibuster, ¿verdad? Que es filibustear en español, que es intentar obstaculizar que concluya un debate sobre un tema para que no pueda ser votado. O sea, lo estoy diciendo un poco a la ligera para que puedan entender. Sí, pero esa gente tiene que hacer campaña, no se pueden quedar ahí hablando mucho. No, yo estoy seguro que además ellos tienen también la capacidad de poder eliminarlo. O sea, que si se extiende mucho la cosa, lo eliminan. O sea, que el lunes estarían votando en el nombramiento. Hay sí un voto a favor de ella y sería suficiente para que ella pudiera ser confirmada. Hay 2 republicanos que son liberales desequilibrados que no van a votar por ella. Okay. Unir a la minoría demócrata. ¿No hay ningún demócrata que vaya a votar por ella? Parece que hay uno que es católico, me parece que es de West Virginia, y que a veces ha votado con los republicanos sobre estos temas. Puede ser que haya alguna sorpresa, ojalá que la... Oramos para que Dios lo ilumine y le dé valor. Sí, así mismo, pero ya los republicanos parece que tienen los votos suficientes para confirmarla. Bueno, así nos ayude Dios. Son cosas positivas, cosas buenas y positivas que están pasando. Claro, imagínense, porque en las elecciones es una ruleta rusa, ¿verdad? Puede ganar Trump o no puede ganar. Y ya tener asegurado por los próximos años la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo da un alivio a lo que pudiera venir si los demócratas, ¿verdad? En los Estados Unidos
pudiesen ganar. Los Pero demócratas toda la información que yo tengo es que los colegios electorales van a ser de Trump, que el voto evangélico y inclusive de los evangélicos de raza de color o la raza negra, afroamericana, afroamericana, van a votar con Trump y esos estados del centro están bien fuertes y la misma Florida está bien competitiva, pero se cree que como quiera Trump va a prevalecer ahí. Parece que a nivel de colegios electoral Trump va a tener la ventaja y esperamos que eso se logre. Ojalá, pero nada, ahorita volveremos al tema. Sí. No, que ojalá que evidentemente prevalezcan los republicanos. Lamentablemente, la propuesta demócrata implica ampliación del aborto a unos niveles nunca antes vistos, atropello de la libertad religiosa en sus elementos más fundamentales. O sea, es imposible poder construir una democracia con la propuesta que el Partido Demócrata tiene sobre esos temas fundamentales y el derecho fundamental de los padres a educar a los hijos. Sin duda, el tema de la inmigración, que ayer en el debate el presidente Trump fue mucho más leniente y mucho más empático con la inmigración ilegal. Evidentemente es un tema importantísimo, pero creo que la propuesta republicana es capaz de entender y ser empático con el sector inmigrante ilegal. Claro, evidentemente el tema de libertad religiosa, del aborto y el derecho fundamental de los padres son de los elementos que con el Partido Demócrata lamentablemente es imposible. Los mismos demócratas pro vida que intentaron antes de la convención que fueran reconocidos, los han sacado por completo. No, lamentablemente. Y casi eso es lo que está pasando aquí con los conservadores en muchos de los partidos. Esta gente tiene un discurso muy fuerte y tratan de no tener ningún tipo de acercamiento con el cuerpo de líderes conservadores. Pero por eso que surgen alternativas y surgen situaciones. El debate de ayer, que fue supuestamente el último debate, ¿cómo tú ves que eso fortaleció a cada grupo de cada partido? ¿O tú piensas que todavía hay indeciso, padre? Yo no creo que haya indeciso, ¿verdad? Ese número es, a veces pienso, que es una especie de invención por parte de los periódicos en las agendas de influenciar la opinión pública y de manipular las encuestas. Porque al poner un grupo de indecisos grandes, si pierden en las encuestas, que a ellos no les importa perder o ganar, pues de esa manera han podido decir, bueno, es que había tanto indeciso que pudo partir para un lado y para otro. Por lo tanto, yo no creo que el tema de los indecisos sea un factor determinante en las próximas elecciones. Yo creo que no es un número significativo. A mí me da la impresión de que en Puerto Rico son personas muy identificadas con las opciones de partido. Ya los partidos llamados tradicionales ya no son los partidos que tienen una base amplísima, la base más amplia parece ser el PNP. Yo no creo que haya una cantidad grande de indecisos. Ya la gente a una semana de la elección ya está clara por quién va a votar, etcétera. Puede que haya dos o tres, algunos, ¿verdad? Pero yo no creo que haya así uno. No, yo creo que los partidos han podido aglutinar a sus bases y sus equipos están, su maquinaria está engrasada, como dice por ahí. Claro. Y eso, pero hay que mantener esos equipos fortalecidos, hay que mantener la gente motivada, hay que mantener la gente votando. De hecho, cuando se estaba haciendo este debate, había gente en ese momento sentándose para emitir su voto, porque hay 54,000 votos que son por correo. Hablaba con una persona que dirige un correo aquí en Bayamón y me decía que todos los días están llegando cantidades de papeletas. Ellos tienen una instrucción especial para eso. Tan pronto llega, todo eso se pone aparte, se fiscaliza aparte, hay unos controles y rápidamente eso se lleva a la Comisión Estatal de Elecciones. O sea que el movimiento y la logística está funcionando y la gente está votando. Y ya pronto comienzan los votos para los encamados, los que están en las casas.
y luego será el voto por precinto presencial en una etapa donde en algunos va a ser un día o 2 días antes en el colegio, los votos en las cárceles, y la gente pues está ya en sintonía. Creo que en Estados Unidos ya han votado 40 millones de personas y se cree que va a haber un número alto que va a votar por voto por correo, por la cuestión de la pandemia. Y todo eso dice que posiblemente el día de la elección no se sepa quién realmente ganó, porque se va a estar contabilizando ese proceso. O sea, hay unas cuantas cositas que son novelos diferentes en estas elecciones. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo tú crees que lo hicieron los diferentes candidatos? Yo me conecté con el debate en torno a las 7, porque tenía una celebración de culto, una misa a las 6 de la tarde. Yo pude ver, ¿verdad?, la dinámica que se creó. De nuevo, la gran crítica mía es el intervencionismo represor de los periodistas que controlan estos debates. Debería tener más espontaneidad, más intercambio entre ellos, más poder responder. El que estaba moderando, ¿verdad?, que es este periodista del Canal 2, se lo veía demasiado de abrasivo y muy cortante, aunque ellos tuvieron más oportunidad tal vez que en otros debates de responder cuando fueran interpelados personalmente. Sin embargo, yo la dinámica que vi al candidato del PNP muy aplomado, hablando con propiedad, con control, intercambiando con algunos de los otros que los hacían acusaciones. Vi el candidato de Proyecto Dignidad, tal vez el mejor debate que yo he podido verlo, en que estaba muy aplomado, muy asertivo e interviniendo. Los candidatos, ¿verdad?, tanto Lúgaro como el del Partido Independentista, no los vi lucir con la lucidez de otros debates. En el caso del candidato independiente, Eliezer Molina, evidentemente él sigue su propia agenda y su propio debate. Casi su debate es unipersonal. Evidentemente, sí, porque él está por sus cerros de Úbeda, ¿verdad?, etcétera. Yo creo que evidentemente es una persona inteligente, tiene unas ideas muy claras de las inquietudes que le suscita la vida social y política, pero yo creo que él es un poquito como un verso suelto, ¿verdad? Después vi al candidato del Partido Popular. Evidentemente es un hombre de mucha serenidad, no es un hombre apasionado en la confrontación. Lo vi por momentos como no sabiendo cómo responder a algunas interpelaciones, por ejemplo, el tema que le preguntaron sobre su posición soberanista en un documento del Partido Popular. Él no supo un poco, o sea, no dijo sí o no, pero tampoco. Y en la situación del candidato a primaria, se vio que a él, pues, también, pero de nuevo, y vuelvo a hacer esta segunda crítica, además del intervencionismo de los que dirigen estos debates, que quieren ser protagonistas, y a mí me parece que es erróneo. Yo creo que deben ser un solo periodista haciendo preguntas, uno o dos, y recibiendo respuestas, interrelacionando entre ellos, porque esa dinámica es importante para el que escucha. Pero la segunda crítica es que el tema de libertad religiosa, del derecho fundamental de los padres a educar a los hijos, el tema pro vida, de nuevo ausente. Y esos son temas tan importantes como el económico. Imagínense si es tan importante que en Estados Unidos hay gente que ha terminado presa, perdiendo negocios, multados o casi perdiendo la patria potestad por temas de libertad religiosa, por temas del derecho fundamental de los padres, por el tema pro vida. O sea, me resulta que empobrecedor
es el modo de pensar de nosotros como puertorriqueños, que incluso en un debate, temas que angustian la conciencia puertorriqueña y angustian la conciencia norteamericana, aquí en este país estamos siempre en la superficialidad de siempre. El tema corrupción, que corrupción, corrupción, corrupción. Está bien, la corrupción es importante, Dios mío, pero uno no come ni vive pero de corrupción. Lo que pasa es, Carlos, que para estas preguntas se hacen una especie de sondeo, unos grupos focales, y es lo que la gente expresa sobre los temas que quieren oír. Bueno, y el año pasado, usted y yo somos grupos focales y a nosotros no nos han preguntado. Es cierto, pero en el cuadrón pasado, fíjate que el tema era ese, libertad religiosa. Y hubo un debate organizado por grupos eclesiásticos. Sí, pero eso fue en las primarias PNPAS, en las primarias del PNP. No fue en un debate con los candidatos de los otros partidos, que fue en la estación, ¿verdad?, de Norman Chacón. Ok. Pero no fue, lamentablemente, no hubo la oportunidad. Sí hubo un intercambio que no hubo este año con líderes religiosos en una iglesia en Bayamón, en la que participaron los dos candidatos principales, Bernier y Ricky Rosselló, en la que ellos hicieron una exposición y en la que hubo unas exposiciones por parte de algunos líderes religiosos. Pero nunca ha habido un debate donde ese tema, y en los debates de ahora, fueron preguntas superficiales cuando hubo... Los debates de ahora se concentraron en la perspectiva de género, tratando de empujar la perspectiva de género. Ni siquiera era para que se analizara esa ideología en el trasfondo que es, sino era tratar de poner contra la pared, inclusive al doctor César Vázquez. En los dos debates, querían ponerlo contra la pared para que él quedara mal sobre el tema. En el famoso debate de la juventud, que aquello parecía más bien un debate de cementerio que de juventud, porque de juventud no tenía absolutamente nada, no tenía ni la dinámica de un joven, que es siempre el diálogo, la confrontación, las ideas nuevas. Y entonces la moderadora, haciendo uso de que tenía el sartén en el mango y haciendo uso de sus prejuicios y a la vez de su poco conocimiento, por decirlo con buenas palabras, por eso ignorancia sobre estos temas, intentó acallar al doctor César Vázquez. Pero por eso que en este debate, cuando César, yo creo que ya estaba predispuesto, cuando va a hacer, tú no viste esa parte, cuando hace la introducción, él dice una frase: he venido aquí a expresarme frente al pueblo de Puerto Rico, decidiré si le contesto al moderador o a los periodistas las preguntas que me hagan. Y hoy en algunos lugares se levantó esa crítica, y Rubén, cuando le va a hacer la primera pregunta, Rubén Sánchez, que fíjate, el debate tuvo algo entretenido en la figura de Rubén. Gracias a Rubén. Lo salvó. Entonces, comienza Rubén diciéndole: yo no sé si le voy a preguntarle o no, porque usted dijo aquí que no iba a contestarle ni al moderador ni a los periodistas. ¿Usted va a contestar las preguntas? Y fíjate, por lo menos ahí el doctor César bajó la guardia y dijo: bueno, no, haz la pregunta. No, porque si no, el pueblo le va a juzgar. Y el doctor le contesta: sí, nos va a juzgar a todos aquí el 3 de noviembre. Y entonces empezó la pregunta. Pero parece que ya el doctor venía adolorido, porque en los dos debates anteriores, uno tuvo... una quiso corregirle de un tema complejo que sin duda ella no es capaz de poder entender toda la complejidad de ese tema, como se vio. Y en el otro, Ada Torres Toro, ella se creía que ella era la sexta o la séptima candidata, ¿verdad?, de intervenir y emitir juicios valorativos. O sea, eso yo no lo veo en los Estados Unidos. El debate que tuvieron los presidentes ayer, que yo creo que de los debates en estos años, fíjate, ha sido de los mejores, si no el mejor, porque la moderadora... Perdóname, pero ¿qué cambio dio Trump del debate primero? Sí, a segundo? Ahora voy a esto.
Parece que el COVID le cambió los sentimientos. Pero fíjense, mira el modo distinto de nuestros periodistas, abrasivos, que les gusta interrumpir a los candidatos, que se sienten que ellos son protagonistas del debate, etcétera. Mire, la moderadora intervenía, incluso daba pie para que ellos pudieran responder y pudieran mantener ese diálogo vivo, porque evidentemente un debate en la cual solamente sea responder y preguntar, completamente aburridísimo, pero un debate en la que los candidatos pueden entre ellos interrelacionar, salen ideas, chispas, se ven modos diversos. Yo creo que ese es el modo. De nuevo, la crítica que hago es que el moderador de este debate fue realmente coartaba. De nuevo, es la misma que he visto en los debates anteriores, que ellos se sienten que ellos son los que, casi como si fuesen directores de una funeraria. Ellos dicen el muerto aquí, el muerto acá. No, yo creo que los debates deben ser cambiados, la dinámica debe ser diversa. Los periodistas no son los protagonistas. Debería ser uno o dos periodistas, eso de estar y dejar el show. Y además, el tema de libertad religiosa, del derecho fundamental de los padres y el tema de provida, debieron ponerse. ¿Sabes cómo yo pienso que deben ser esos debates? Esos debates deben ser como de 10 o 12 minutos, primero un one-to-one y una ronda final para unidos todos. De hecho, yo pienso que esto de 6 no funciona para debate. Por eso fluye, el de Estados Unidos fluye más, es hora y media y son 2. Sí, evidentemente aquí hay mucho candidato, es muy difícil. Porque ¿cómo tú harías un debate más corto, con menos candidatos y los vas poniendo rotando? O sea, es un debate entre la Lúgaro y el Partido Independentista. Yo creo que ni los miembros de ese partido lo verían, como es obvio. Un debate entre Pierluisi y Charlie, por supuesto, adquiriría todos los ratings, porque evidentemente los partidos minoritarios que ahora están surgiendo solamente se fortalecen en la confrontación con los partidos llamados mayoritarios. O sea, es un tema de logística, sin duda, que dificulta que puedan ser unos mejores debates, pienso yo. Sí, porque es que se mezclan demasiado. Eso va a tener que buscarle la forma de revisarlo, hacer una entrevista a cada uno de 15 minutos y en un one-to-one y hacer un debate de los partidos que realmente tienen grandes posibilidades de ganar. Porque si no, pues cada día menos personas le va a interesar ver los debates. Porque o sea, un minuto para contestar una pregunta tan compleja de economía, ¿qué tú puedes decir en un minuto? Tú sabes, no puedes decir nada. Padre, ya esto está casi a pocos días. Ha sido una campaña muy atípica, poco convencional. Inclusive las plataformas de gobierno, todavía hay partidos aprobando sus plataformas. Todavía hay plataformas que apenas esta semana empezaron a discutirse públicamente. No se ha hablado mucho de las plataformas y la plataforma es como si fuera el libro de texto que por un cuatrenio va a usar el partido que gane la elección. La gente toma eso en poca, pero no, porque es el programa de gobierno, por lo menos la guía, es la base. Que después en la dinámica surjan otras cosas, claro que sí. Muchas veces surgen más cosas en el diario vivir la dinámica que en la realidad de lo que se escribió. Pero está ahí. Y sobre eso se puede legislar. Sobre eso se puede rendir o pedir cuentas. A mí me parece que de ahí es que salen muchos de los anuncios, de ahí, digo, los anuncios positivos, por los negativos no salen de ahí. De ahí salen las promesas de campaña. Y por lo menos te da una base o una brújula de por dónde viene la pelota, o sea, por dónde te va a tirar, si es una curva, si es un cambio de velocidad, si es una recta, ahí tú puedes medir.
Y en esas plataformas, claro, hay unas áreas que nosotros somos las que discutimos en nuestro tipo de programa, porque tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la política pública que se va a hacer en relación a las iglesias, a las organizaciones de base de fe, a las organizaciones comunitarias, tiene que ver con ciertos aspectos de seguridad que son importantísimos, de permisología, porque tenemos templos y tenemos entidades. Ya están todas las plataformas, pero la realidad es que las dos plataformas que más nos interesan en muchos momentos es la plataforma del Partido Nuevo Progresista y la plataforma del Partido Popular Democrático. Y la gente dirá, pero pastor, ¿por qué usted insiste en esos dos partidos? Porque es que la vida es como es. Las realidades son las realidades. El que otro partido pueda ganar esta elección todavía no es el momento. Yo sé que estas palabras algunos no las quieren oír, pero pensar que el proyecto Dignidad, pensar que el proyecto el Partido Independentista Puertorriqueño, o pensar que el proyecto de Victoria Ciudadana, que viene nuevo a una elección como el proyecto Dignidad, vayan a ganar la elección, pues en el mundo de los milagros, pues sí, pero nosotros lo que tenemos ahora mismo es una realidad política, y en la realidad política, si usted... Pero pastor, en el 40, el Partido Popular era un partido emergente, arrasó en la elección. En el 68, el PNP era un partido emergente, su primera elección, ganó la elección. Sí, pero vamos por parte. En el 40 era un emergente contra un sistema que era impuesto por Estados Unidos. Y nació, y nació en el 40, efectivamente, es verdad, solamente se elegía la legislatura y el comisionado residente. Y las condiciones eran otras. Bueno, las condiciones son cuando un país decide en el 68, y en el 68 fue producto de una división. Está bien, puede ser, está bien, puede ser. La división que se está dando ahora. Pueden ser distintos factores, pastor. Factores de índole económica, coyunturas históricas, divisiones de otros partidos. Ya dejé de llamarte licenciado y sacerdote. Te estoy llamando Carlos ya. Voy a tener que usar el mallete. Y voy a tener que usar el mallete ya mismo. No hay que esperar milagros, pastor. Sí, pero todavía, si no es un milagro, en esta elección no se dan las condiciones para que ninguno dieron en el 68 y en el 40, usted dice. Se dieron, sí, eran condiciones obvias que podía pasar. Un Partido Popular que se dividía con todas las luchas que habían allí, pues era obvio de que eso podía ocurrir. Y ¿usted no cree que Victoria Ciudadana y el proyecto Dignidad no supondrán divisiones ideológicas al interno de los dos partidos que se llaman mayoritarios? Pero para ellos, sí, puede ser que empiecen a socavar. ¿O me estoy equivocando, pastor? Perdóname, vamos a contestarte la pregunta. Para esta elección, ni Victoria Ciudadana, ni el Partido Independentista Puertorriqueño, ni Proyecto Dignidad ganan la elección. Usted dice que ellos no ganan la elección. No, es que no lo digo yo, lo dice el mundo entero. Lo dice me imagino que en el 40 decían lo mismo y el 68. Lo dices hasta tú mismo. Si tú mismo te sientas a analizar esto, no por llevarme la contraria como lo estás haciendo, y te entiendo, para crear la dinámica del programa. Acuérdate que cuando tú llegabas en esto, ya yo había estado y eso pues le gusta a la gente porque estamos creando la discusión. Pero volviendo al tema de la realidad, o sea, es que tú no ganas una elección aquí con 80,000 o 100,000 votos. No, claro que no. ¿Sí? Pues, en un universo de 1.300.000 o 400.000. El PNP no ganó con 80,000 votos el 68, ni el Partido Popular con 80,000 votos en la década del 40. ¿Con cuánto ganó? Bueno, arrasaron ambos. Bueno, el PNP. Y lo que votaba, en ese entonces no votaban ni 1 millón de personas. Sí, pero digo proporcionalmente, pastor, no estamos diciendo, ¿verdad? Pero sí, yo le entiendo, pastor, cuando uno mira
que la cultura bipartista en Puerto Rico todavía, por decir así, es fuerte, como fue la cultura desde los 50 hasta el 68, la cultura del único partido, y que en el 68 comenzó la cultura bipartita, ¿verdad? Que es la que nos acompaña hasta ahora. Yo no sé si habrá un desplace de un tercer partido en esta elección que se fortalezca, ¿verdad? Pero no, yo creo que de esta elección va a salir la ciencia definida de lo que será la elección del 2024. Si estos partidos quedan inscritos, si los 3 partidos quedan inscritos, demostraron que se cambió aquí el tempo la manera de jugar la política. Y un Victoria Ciudadana tendrá grandes posibilidades de pelearse un segundo lugar o llegar hasta un primero en una elección del 2024-2028. Pero en esta elección del 2020, ese mango todavía no está maduro. Y lo que quedan son 10 días para madurar. ¿Y usted no cree que el Proyecto Dignidad tiene ningún futuro de político en el país? En esta elección. En esta elección para... Bueno, en esta elección necesita un 3% para quedar inscrito. Un 3% Ajá. Para quedar inscrito serían alrededor de unos 45,000 votos. 45,000. Mire, pastor, yo creo, en mi opinión, puede ser que me equivoque. Evidentemente, yo creo que la cultura bipartita en Puerto Rico está siendo erosionada. En las últimas elecciones se ha visto que esa gran base que sustentaba el bipartismo ha ido reduciendo y han ganado ellos por menos del 40%. Imagínense, partidos que se disputaban 47, 48, hasta 50, 51, están debajo de los... Evidentemente, esto tampoco, ese bajón, que se debe a muchos factores. Pero eso te demuestra que hay una apatía para votar. No, yo creo que se deben a factores de migración, sin duda. Y apatía para votar. En la última elección, padre, votó más que un 68%. Eso te dice que hay una apatía para votar. Pero evidentemente, el Partido Independentista, ¿verdad? Evidentemente está intentando buscar cuál es su espacio. Pero digo, pienso yo, ¿verdad? Puede decir que me equivoco. Mira si está buscando su espacio. ¿Cuándo tú has visto a un partido independentista perdiendo su identidad que no ha hecho campaña promoviendo la independencia? Sí, porque ellos están buscando volver a rescatar el voto que se le fue al partido, ¿verdad? A otros partidos. Pero a mí me parece que Victoria Ciudadana... Mira, sin identidad lo están buscando. A mí me parece que Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad son 2 partidos, puede que me equivoque, ¿verdad? De naturaleza ideológica. Una representa, el Victoria Ciudadana representa toda la izquierda liberal demócrata, para que nos podamos entender, y por lo tanto ellos representan, como aparece en su plataforma de gobierno, una concepción laica del Estado en la que la libertad religiosa es un fenómeno, es un problema que tiene que ser reprimido. Así es presentado en la plataforma del proyecto, ¿verdad?, de Victoria Ciudadana. Lo mismo el Partido Independentista. Cuando usted mira la plataforma, es absolutamente antilibertad religiosa, tal como el Estado de Derecho lo reconoce en Puerto Rico. Pero en el caso del Partido Independentista, que tiene más de 50 años, sí, pues eso ha sido su mensaje. En el caso de Victoria Ciudadana, ya es un partido que, aunque es ahora que se organiza un partido, pero ya tiene casi 7 años de manifestaciones y de trabajo, y los integrantes del partido tienen más de 20 o 30 años en su discurso. Porque, sí, los discursos de naturaleza liberal, secularista, la agenda LGBTQ, o sea que evidentemente ellos son líderes muy nuevos en la lucha cívica. Natal tiene sus 12 años en política y en la universidad, y
Y la candidata Lúgaro, oye, tuvo 3 años en la primera contienda y 4 horas son 7. O sea, ya llevan 7 años llevando un mensaje. En el caso del Proyecto Dignidad, no lleva 1 año. Bueno, pero también sus líderes no son nuevos en estas luchas, porque César Vázquez ha estado 8 años en esta lucha y más. Pero no es conocido, padre, no es conocido César Vázquez a nivel de Puerto Rico. Oye, como le pasa le pasa a Charlie. Charlie era alcalde de Isabela. El que todo el mundo conozca a Charlie y conozca su mensaje, su discurso, es ahora, hace 1 año y medio. Ha podido calar porque tiene un partido que tiene una base más grande, y a la hora de decir vamos a votar todos populares, pues vamos a votar popular. O sea, lo que te quiero decir es que las realidades son las realidades. Yo creo en el mundo de los milagros. Bueno, eso lo dispone Dios y los milagros y fantástico. Sí, ¿usted entiende que la victoria va a estar en alguno de los 2 partidos llamados mayoritarios? Que lo entiendo yo, lo entiendes tú también. Bueno, todas las encuestas parece decir eso, ¿verdad? Pues seguro, las encuestas y la realidad. O sea, tú no borras una partidocracia o un bipartidismo de hoy para hoy. Eso no se borra así. Eso bueno, yo entiendo, ¿verdad?, de que evidentemente el bipartismo todavía en Puerto Rico es parte de nuestra cultura política. En Puerto Rico, y a lo mejor no se da todavía. Mira, en Puerto Rico y en muchos lugares, lo que hay son 2, 3 partidos. El experimento de España está teniendo sus problemas ahora, pero Estados Unidos toda la vida ha tenido 2 partidos, y eso también. A veces han habido terceros candidatos que nunca han llegado a nada. Tú sabes que esos son experimentos que no llegan a ningún lado. Pero mire, pastor, yo creo que evidentemente, yo creo que ha habido una erosión del bipartismo. Digo, ahora lo veremos en esta elección, porque esta es una elección tan atípica en Puerto Rico y Estados Unidos por muchos factores, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, porque hubo la salida de un gobernante por primera vez en nuestra historia, etcétera. Pero sin duda, también veremos cómo estos partidos emergentes, que son de carácter ideológico, o sea, sin duda, el Victoria Ciudadana es un partido liberal, liberal en el sentido demócrata, del Partido Demócrata. Liberal socialista. Sí, liberal socialista. Como el Partido Demócrata. En el caso del Proyecto Dignidad, es un partido de inspiración conservadora, en la que los temas que han sido parte de las batallas de estos 8 años, ellos lo han asumido como parte de su ideario político, ¿sí? La defensa de la libertad religiosa, del derecho fundamental de los padres, la defensa de la vida humana, etcétera, y además de otras inquietudes que yo creo que el sector conservador creyente tiene con respecto a la política pública en Puerto Rico, ¿verdad? Pero en el caso de los partidos principales, yo tengo que decir que cuando yo miro las plataformas de gobierno, ¿verdad?, del PNP y del Partido Popular, el PNP ha hecho una plataforma que en la propuesta religiosa la titula Base de Fe, Valores de Impacto. Hace varias propuestas que sin duda son parte de las inquietudes creyentes. Propone la libertad religiosa, que será respetada y promovida en todo su alcance constitucional y legislativo, estatutario. Propone también de que no habrá interferencia con la Iglesia en sus asuntos internos y en su responsabilidad dogmática y en el contacto con sus fieles. Propone también, entre otras cosas, que la personalidad jurídica de las instituciones religiosas será planteada y definida en sus contornos. Un alto ahí. En la segunda que dijiste, cuando Zoela Boy pretendió cómo nosotros íbamos a dar nuestra consejería y lo que íbamos a predicar del púlpito, esa plataforma y ese punto que usted, su señoría, ha dicho, estaría diciendo que no se va a aceptar eso, que no puede haber una intromisión del Estado en mi
en mi ideología cristiana de fe, en el Claro, caso mío que soy porque cristiano. al utilizar el término la función dogmática y al insistir que este gobierno o el gobierno, la propuesta PNP, prohibirá, no utiliza esa expresión para que nos entendamos, cualquier tipo de intervención gubernamental con las instituciones eclesiales, su función dogmática, su función educativa, defenderán las iglesias escuelas como parte de la propuesta educativa y de libertad religiosa y de derecho fundamental de los padres. Además, que en esa base de fe, impacto de valores, también propone de que las organizaciones sin fines de lucro con base de fe, toda una serie de proyectos, de ayudas, de coordinación con el Estado, reconociendo que cuando una organización de base de fe o una organización incluso cívica, ¿verdad?, sin fines de lucro, que ahorra al gobierno y los servicios son mucho más eficaces. Por lo tanto, ha intentado, en la respuesta que ha dado el PNP, ha intentado de alguna manera que ambos elementos de la iglesia, su elemento de libertad religiosa, de derecho fundamental de los padres, de la defensa de los valores, concepción dogmática, como es un dogma de nobleza, que la iglesia cree que la vida tiene que ser respetada desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural. Todo ese influjo lo reconoce, pero también reconoce el otro aspecto que nuestras iglesias hacen desde la atención de ancianos, personas drogadictas, mujeres víctimas del crimen, etcétera. Por lo tanto, base de fe sí tiene esos elementos, ¿verdad? Pero como el tiempo está avanzando, pero digo, en la del Partido Popular. La del Partido Popular, sin duda, la base de fe, porque tienen también un elemento de base de fe, ellos se han concentrado, y yo entiendo de manera reductiva, pero se han concentrado en las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, prestación de servicios, de base de fe y seculares, y propone toda una serie de proyectos de coordinación. Lo único que propone a nivel religioso es que los enfermos se le garantizará el derecho de los enfermos de entrar en contacto con sus sacerdotes y ministros, imanes o rabinos. Evidentemente, ese elemento... Pero eso está ya, esa garantía está. La verdad es que ese es sobre todo en el COVID, se infringió ese derecho. Yo puedo ir al hospital y me dejan pasar como pastor. Pero en este momento de emergencia, ese derecho pero ya es por causas mayores. No, pero es que causas mayores no te puede violentar un derecho fundamental, pastor. Si un médico puede entrar en contacto con un enfermo, sí, un sacerdote... Eso sí es cierto, Carlos, eso fue al principio. Ya, en esta etapa... Todavía sigue habiendo dificultad. Sigue habiendo dificultad. Bueno, sí, porque todavía hay gente que desconoce, ¿verdad?, toda esta información. No, y pastor, yo conozco historias continuas, por ejemplo, de los sacerdotes, de las dificultades que tienen para acceder a los enfermos en los hospitales. Y sin duda, ese tema... no está de más. Oye, no está de más, pero que no es algo, es como también tenemos acceso a las cárceles, ¿verdad? Hay sus inconvenientes por la logística, porque hay gente que no pastor, yo creo, fíjese que esa propuesta sin duda es necesaria y deberá ser retomada por el partido que gane, porque yo creo que hay muchas dificultades y realmente se está infringiendo un derecho fundamental de manera arbitraria. Oye, no la estoy objetando. Lo que estoy argumentando es que yo, desde mi punto de vista, yo pienso, y los pastores que he hablado me dicen que sí, que ellos no tienen problema, pero a lo mejor es un discrimen católico, mira, a lo mejor es un discrimen católico. No lo sé, pero sin duda hay dificultades y hay dificultades graves. Y sin duda el Partido Popular, en su propuesta que da de base de fe, que como la del PNP es amplia en las organizaciones comunitarias de base de fe, la crítica que yo le hago a ambas es que es reductiva, porque al mezclar la iglesia con organizaciones de base de fe, está mezclando dos cosas que aunque coinciden en unos elementos, a nivel de identidad son diversas. Pero fíjate, pero la del PNP dice que va a reconocer la personalidad jurídica de las iglesias. Sí, que va a plantear ese para reconocer legalmente.
cuando se legisle eso, se logre eso, todo esto se va a reformar. O sea que, mira, van a tener que separar la forma como se reconoce a la iglesia. Entonces, rapidito, porque se nos está acabando el tiempo. Sí, se nos acabó, ¿eh? Pero quiero decir que en el caso de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista tienen una visión. La propuesta religiosa es presentar la libertad religiosa como un problema que hay que reprimir para construir un Estado secular. Y en el caso del proyecto de el proyecto Dignidad, sí, el proyecto Dignidad, sin duda, su propuesta es amplia, no tienen los elementos, ¿verdad?, que tienen los partidos llamados principales de la base de fe y las coordinaciones, aunque también lo dice, pero no tan amplio. Y sí habla claramente sobre el tema de libertad religiosa, del derecho fundamental de los padres, la defensa de la vida humana, etcétera. Pero le he querido presentar este overview para que puedan tener una visión positiva y puedan un poco analizar ustedes directamente de las plataformas de partido que hay cosas interesantes. Tengo que decirlo, ¿verdad? Tanto el PNP, el Partido Popular, etcétera. Hay cosas bien peligrosas con el tema de la perspectiva de género en el PNP y el Partido Popular, pero evidentemente hay una ley 85 del 2018, que es la reforma educativa, que da las herramientas para poder bregar con estas inquietudes de la perspectiva de género. Nada. La perspectiva de género, vamos a ser claros, la perspectiva de género va a ser la gran batalla de este cuadro. Vamos a ver las cosas como son. Pero tenemos las herramientas. Tenemos las herramientas y me parece a mí que con lo que tú has discutido hay unas herramientas sólidas que se pueden trabajar. Pero tengo que decir que los partidos, lo decide el pueblo. Claro, tengo que decir que los partidos principales y el proyecto Dignidad han visto, como se debe ver, que la libertad religiosa es un valor social, que las iglesias tienen una función social, religiosa y a la vez de servicio a las periferias existenciales, que los tres partidos que lo plantearon con seriedad. Sin duda me gustan muchas cosas de lo que aparece en estas propuestas, ¿verdad?, positivas. Me da pena que el proyecto Dignidad y el Partido Independentista, su visión sea tan negativa. No, Dignidad no. Tampoco, perdón, Victoria Ciudadana. Okay. Que sea tan negativa el Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, y que no haya sido capaz de escuchar también, como han escuchado los partidos principales, las inquietudes del sector. Bueno, su señoría, aquí nos trajo el barco. Nada, todavía nos queda un programa más antes de las elecciones. Así mismo. Vamos a estar hablando sobre estos temas y educando al pueblo. Gracias, mi querido sacerdote. Y se me quedó la pregunta del Vaticano, pero esa vendrá después. Esa va a ser interesante porque ese tema que está caliente todavía no ha terminado, es una noticia en desarrollo. Estamos esperando que el Vaticano se exprese para entonces hacer un programa completo. Algunos se están expresando fuertemente. Bien, pues nada, muchas gracias. Sean bendecidos, nos vemos en la próxima ocasión. Amén.